Hola a todos mis seguidores, soy Luis Felipe Tenorio y este es un bulto de anzuelos donde entre todos desenredamos la realidad que nos asfixia. La semana pasada, a raíz de las marchas de los colectivos feministas durante el Día de la Mujer, aunque la marcha transcurrió en su mayoría en paz, hubo algunos desórdenes en la carrera séptima, en donde manifestantes la emprendieron contra algunos locales. La marcha culminó en la Plaza de Bolívar, donde algunas pintaron con grafitis el Palacio de Justicia. La jornada cerró con una velatón y un concierto. En Blue Radio entrevistaron a algunas personas dedicadas a estudiar el tema de género y durante la entrevista dijeron 3 cosas que realmente me rayaron y me rechinaron tanto. En la primera de ellas, no se les podía pedir a las víctimas actuales, así hubiera una mejor forma de protestar, cuál era la forma adecuada de hacer sus reivindicaciones y hacer sus reclamos, porque al fin y al cabo son víctimas que se están manifestando. Y cuando se le preguntó víctimas de quién, contestó del patriarcado. La segunda fue señalar la cantidad de actos represivos, violatorios de derecho y de dignidad de las mujeres, ocasionados particularmente por la Iglesia Católica. Y la tercera intervención fue para decir que ojalá una mujer fuera un cajero electrónico porque causaba más escándalo y desataba más la indignación de la sociedad el daño que recibía un cajero que la agresión brutal en forma de golpes o de violación o de cualquier otra agresión que pudiera sufrir una mujer. Empecemos de atrás para adelante. En mi opinión personal, entre que violen a una mujer, cualquier forma de vulneración de su dignidad, cualquier agresión, si pudiera evitar eso, incendiando todos los cajeros electrónicos del planeta, lo haría. Pero ese es un discurso falso. Ese es un discurso que crea una dicotomía entre ser un cajero electrónico, ser una mujer, igualando las dos cosas, cuando realmente lo que escandaliza no es la comparación entre el daño a las mujeres y el daño a los cajeros electrónicos, por lo menos no es mi caso. Lo que realmente escandaliza es que se convoque a una protesta y que la protesta termine destruyendo bienes, no en el calor del momento, no en una confrontación, sino que claramente la protesta ha salido a eso. ¿Sabe realmente a quién le hace daño? A Juan Pueblo, que es el que cuando necesita sacar 20,000 pesos para un almuerzo, para pagar el Transmilenio, para coger un taxi, no encuentra un cajero y cuando lo encuentra está dañado a raíz de una marcha de esas. Ahora, el segundo punto, el tema de la Iglesia Católica. Es de buen tono tomar a la Iglesia Católica y convertirla en la bestia negra de todo lo malo que en el mundo ha sido. Sin embargo, si tomamos el ejemplo estrella de la represión de la Iglesia, que es la Inquisición, y particularmente la Inquisición española, ¿usted sabe quién fue una de las grandes arquitectas de la Inquisición española? Isabel la Católica. Mujer. No ningún hombre. Ah, que es que ella estaba casada con Fernando el Católico y seguramente fue Fernando el Católico. No, en la historia es perfectamente claro que la mano alta en ese matrimonio la llevaba Isabel la Católica. La reina Isabel de Castilla fue quien propició una de las mayores tragedias culturales de todos los tiempos, que fue la expulsión de los judíos. Ella, no la Iglesia, ella. Ah, que lo hizo por su fe cristiana. Sí, pero no lo hizo Fernando. Y no lo hicieron muchos otros reyes de Europa. Hombres. Entonces vamos a echarle la culpa a Isabel de lo que hizo la Inquisición. No estoy diciendo eso. Por supuesto que los excesos de la Inquisición son absolutamente incalificables y son una mancha en la historia de la Iglesia. Ha sido uno de los mecanismos más represores y más perversos que se han desarrollado en la historia para garantizar el poder, pero me molesta profundamente que no haya un solo segundo de reflexión acerca de la carga que tuvieron las mujeres, y no solamente la reina Isabel la Católica, sino las abadesas,
de los monasterios, de las abadías, los conventos, porque con eso llegamos al asunto que más me interesa, el tema del patriarcado, el primer punto, las víctimas del patriarcado. Y yo me pregunto necesariamente, ¿qué es el patriarcado? Según entiendo, en principio, solamente por ser hombre, yo ya soy parte del patriarcado. Nací escriturado para esa institución. Pero después me lo matizan y me dicen, no, no todos los hombres. Y ahí es donde uno empieza a decir, entonces el patriarcado, ¿qué es? El patriarcado es la perpetuación y la justificación de unos determinados valores que son machistas, que son agresivos y que perpetúan un orden social que favorece exclusivamente a los hombres. Pero entonces, por ejemplo, Margaret Thatcher, que se fue a la guerra al otro lado del mundo, por unas islas que miembros de su parlamento le decían que eran unas rocas salpicadas de cagajón de gaviota. Y ella dijo que el imperio británico no se iba a dejar tocar la cara. E Inglaterra toda gritó ¡Rule Britannia! Y mandaron la gloriosa Navy inglesa a recuperar las islas. Sonriendo despidió a su madre. Iba al sur del Atlántico, el reino lo ordenaba. Es que unos salvajes osaron molestar el orden imperial y pagarán. Ese como que es un comportamiento patriarcal, parece, porque es un comportamiento eminentemente nacionalista, eminentemente violento, eminentemente agresivo. O por ejemplo, Indira Gandhi en India. Si vamos a hablar de lucha religiosa, si vamos a hablar de Inquisición, ¿por qué no hablamos de la represión de Indira Gandhi a los Sikh? Que le terminó costando la vida. Entonces, ¿ese es un comportamiento patriarcal? Entonces te dicen, no, no es un comportamiento patriarcal porque hay que diferenciar el carácter fuerte de lo que es eminentemente la perpetuación de un orden social. Ya. Y cada vez es más difícil ponerle un límite exactamente a qué es esto del patriarcado. Y en ese momento yo llego a una conclusión, la mía, la personal. Y es que este es un discurso de corte religioso del tipo del discurso apocalíptico. El discurso escatológico, el discurso del final de los tiempos. Porque el patriarcado, en mi concepto, es algo, una etiqueta que engloba unos comportamientos y una forma de ser que se remontan a las cavernas mismas. El patriarcado sirve para darle entidad, para humanizar, para crear un personaje, para hacer pasar una determinada forma de pensar como que fuera un conglomerado humano, y un conglomerado humano que suele coincidir con los hombres. Unos muy pocos hombres son salvos de esa forma de pensar. Un concepto nuevamente religioso, el concepto de aquel que es de los nuestros, es aquel que lo traemos a nuestra asamblea. Entonces hay hombres que los podemos traer acá. Pero de la misma manera en que la mayoría de los romanos eran asesinos de cristianos, excepto los romanos
que secretamente profesaban la fe de Cristo, aquí pasa más o menos lo mismo. Los hombres, todos son patriarcales hasta que se demuestre lo contrario, y cuando se demuestra lo contrario, entonces los traemos a nuestra asamblea. Pero además de eso, el patriarcado es un concepto que es eterno, es un concepto que es perpetuo. Entonces el patriarcado es una entidad que es cuasi divina y además está imbuida exactamente de los mismos atributos del Dios cristiano. Es inmutable, siempre ha sido el mismo, es imperturbable. No se toca con la suerte de las mujeres, no se toca con la suerte de sus opositores, no se toca con la suerte de los humanos de a pie. Y es ubicuo, está en absolutamente todas partes. El patriarcado entonces es una manifestación de violencia y agresión. Como los nazis, los campos de concentración, el apartheid sudafricano, ahora son exclusivamente patriarcales. Porque las mujeres participaron con entusiasmo en eso. Que las amas de las plantaciones en el sur de Estados Unidos solían ser tan temibles o hasta más que sus esposos con la servidumbre, no de los campos, sino la servidumbre doméstica en la plantación. Y la respuesta entonces es, esa es una manifestación del patriarcado. Entonces, con cara gano yo, con sello pierde usted. Y volvemos a este tema del concepto religioso del patriarcado. El patriarcado así se vuelve una entidad demoníaca, eterna, carente de límites, sin unos perfiles propios, en donde lo único que estamos diciendo es todo lo malo le vamos a llamar patriarcado y todo lo bueno va a quedar en su exacto opuesto, que no necesariamente es el feminismo, dependiendo de la académica del caso. Y eso tiene un nombre, se llama maniqueísmo. Una entidad que ejerce un mal absoluto y perfecto versus un grupo humano rebelde, decidido a defenestrarla y acabarla y exterminarla. Y una vez que eso pase, durante esa gran confrontación a la cual le hemos llamado el Armagedón, cuando finalmente este grupo venza, porque es su destino vencer, porque no hay una alternativa distinta y solamente puede vencer en sus términos, entonces llegaremos a una edad de paz, regocijo, prosperidad, no necesariamente de igualdad, no necesariamente de alegría y no necesariamente de una reivindicación libertaria para todos. Porque este discurso no habla tanto de igualdad. Como diría Calvin y Hobbes de decir, el mundo es un lugar injusto, pero nosotros lo que queremos es que sea injusto a favor nuestro. Y solamente aquellos que pertenecemos a esta asamblea y a esta iglesia de acá, tenemos derecho a existir y tenemos derecho a gozar de las mieles y de los triunfos y de todas las cosas buenas que tiene la sociedad para entregarle a los suyos. Los demás deben ser expulsados a las tinieblas, reeditando la lucha de Luzbel contra el general de las legiones celestiales San Miguel. ¿Por qué ocurre eso? Porque en las religiones mayores actuales solamente el hinduismo tiene una carga mitológica tan poderosa como la del judeocristianismo, de manera que en vez de crear una mitología propia, lo más fácil es coger el arquetipo del mito, desnudarlo de sus personajes originales y atribuirle unos personajes nuevos, pero manteniendo la trama exactamente igual y manteniendo su sustento exactamente igual. Erwin Braunsteiger e Irma Gis fueron guardias de campos de concentración, la primera en Ravensbrück y la segunda en Auschwitz. A la primera le llamaron la yegua porque tenía el hábito de ponerse botas para matar a patadas
a las mujeres más débiles del campo y a los niños que no podían trabajar. Y cuando usted pregunta por el rol de estas mujeres allá, entonces a usted le dicen, es que esas fueron víctimas del patriarcado. Y simplemente lo que ocurrió es que ellas se dejaron llevar por una marea en la cual ninguna mujer hubiera participado si el patriarcado no existiera. Vuelvo y digo, con cara gano yo, con sello pierde usted. Yo sí creo que las mujeres deben luchar y seguir luchando, y los hombres debemos ayudarles. Pero también creo que en este tema hay una prescripción ética que carece de un sustento programático. Las religiones son muy buenas generando prescripciones morales. ¿Qué es lo bueno y qué es lo malo? Pero ¿cómo llegas a lo bueno y a lo malo? Aparte de metáforas sobre caminos amplios y caminos espinosos, no es realmente claro cómo llegar allá. Y aquí pasa algo muy parecido. Entonces, la prescripción es la igualdad frente a temas como, por ejemplo, la familia. Está bien, perfecto. Cojamos ese tema por un segundo. Entonces, decimos, vamos a hacer iguales, la responsabilidad es igual, pero ¿cómo hacemos? En el mundo real, de la crianza de los hijos, ¿se va a encargar quién? A nosotras las mujeres no nos toca. No tenemos que ser nosotros, listo, está bien. Entonces no son ustedes. Entonces los hombres decimos, está bien mi amor, ve tú y trabajas y yo me quedo en la casa y yo crío a los hijos. Ah, entonces lo voy a mantener. Entonces, ¿cómo hacemos? No, pues que se vayan al jardín infantil, regio. ¿Y los que no pueden? Ah, no, tendremos que llegar a una solución con el Estado. O sea, la solución ideal es decir que el amor es una entelequia inventada por la burguesía que realmente no existe y que el Estado perfectamente se puede ocupar de eso. Para mí, que recibí todo el amor del mundo, eso a mí me parece absurdo. Pero como estoy abierto a la posibilidad de reconocer que mi experiencia sea atípica y que sea perfectamente posible tener hijos y entregárselos a un agente de una agencia del Estado que se los lleve y los críe, pues lo que sí me pregunto es cuánta plata va a valer eso en impuestos. ¿Y están listos para pagarlos? Ah, no, porque eso es el Estado. Y así llegamos siempre a este tema de una prescripción ética que suena perfectamente lógica, pero cuando llegas a desagregarla programáticamente no tenés ni idea cómo hacer eso. Operativamente hablando, ¿cómo se supone que deben funcionar las cosas? Me parece importantísimo el trabajo, pero lo más importante me parece ponerle alcances y perfiles. Y así a todas las que son las muy justas reivindicaciones de las mujeres. Mil gracias por haber pasado a verme. Recuerden dar clic en el botoncito de suscribirse aquí abajo y de una vez en la campanita para que les avise cuando hemos producido un nuevo video y sigamos en un bulto de anzuelos desenredando la realidad que nos asfixia. Gracias por haber pasado a verme.